vez que digo don Juan Carlos, me acuerdo campechano, es inevitable, porque una época, no le decía señor, majestad y tal, pero como era campechano, pues acaba Juan Carlos, tal. Girauta, vamos a ver, con este aspecto, pues si es que está como a punto, ¿cómo se llama tu grupo musical? Se llamaba Astrolabio. Astrolabio, y no vas a volver ahora. Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe. Todo está abierto. Sí. Bueno, acaba de publicar este libro, que es una carta, no voy a decir una larga carta porque los libros ahora o son breves o no salen, pero bueno, pero es una carta a alguien joven para explicarle lo que pasa en el mundo, lo cual no es nada fácil, pero en España es particularmente difícil. Entonces vamos a hacer dos cosas. Lo primero, porque además quiero que Paco participe y Rosana también, y porque nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Y hoy es un día en el que te habría gustado estar allí, en el Congreso, y poder decirle a Sánchez lo que merece. Pues sí. Al menos la cuarta parte de lo que merece. Pero ¿cómo le explicas a un chaval, por ejemplo, vamos a suponer, de que está entrando en la universidad, acaba de aprobar la selectividad, la ha aprobado el 98,5%, o sea, es un chaval simplemente que entra en la universidad. ¿Cómo le explicas lo que está pasando en la España de Sánchez? Que aparentemente no pasa nada, pero sin embargo, por debajo están pasando muchas cosas. Yo a un joven lo que le diría hoy es, coge una libreta, presta mucha atención al debate, ponte ahí delante de la tele, y ve anotando los argumentos que apelan a tu inteligencia y a tu raciocinio, y ve anotando en otra página las apelaciones a sentimientos. Y entonces después miras a ver quién ha utilizado más los unos y los otros, porque si solo apelan a tus sentimientos, pues digamos que has tenido un rato de emociones bastardas, porque las emociones provocadas por la política son emociones bastardas, pero ciertamente no sabes nada respecto a lo que está pasando en España ni a las propuestas sobre lo que se debería hacer, ¿no? Y con eso no me refiero, no se vayan a confundir los oyentes, a eso tan manido de los problemas reales de la gente, que es una expresión que a mí me molesta. Más va siempre junto. Sí, problemas reales y de la gente, podría ser, y añaden de la calle. Y de la calle. Podría ser una palabra sola, si fuera en alemán, ¿no? Debería haber una palabra que fuera esa, los problemas reales de la gente. Que eso es algo que se suele invocar para despreciar la política con mayúscula. Y que se parece mucho a aquello del precio de los garbanzos que se decía en el franquismo. Hombre, no, lo dijo Fraga ya en Democracia. Ya en Democracia. Con Felipe González, dice. Pero aquí, el precio de los garbanzos no se acuerda nadie. Y efectivamente nadie se acordaba, y tampoco era un problema esencial en España entonces. Sí. Bueno, y por último, lo que le diría a ese joven es espérate unos días, espérate un día o dos para ver lo que dicen los diarios sobre quién ha ganado el debate del Estado de la Nación, y entonces tú fíjate y mira a ver si es que las soluciones, los proyectos que te han planteado tienen éxito cuando tratan de excitar la idea de oprimidos y opresores, ricos y pobres, hombres y mujeres, en fin, la división Foucaultiana que de forma muy barata ha extendido el mundo woke a toda la realidad, ¿no? Bueno, esta última cuestión, es decir, la idea que yo lo trato en la vuelta al comunismo, es simplemente un disfraz, igual que lo fue el pacifismo, igual que... Pero ahora es un paquete. Tú citas a la Clau y la Chantal Mofeta, como le llaman en Argentina, la Mofeta, que en realidad lo que dicen es... En el fondo es lo que decía también Pablo Iglesias un día que estaba borracho en Zaragoza, que dice, no decimos dictadura del proletariado porque democracia mola, y dictadura no mola. Y efectivamente, y ahí siempre hablan de la democracia. Pero ellos lo que hacen es, vamos a meter como elemento divisivo, que antes era la guerra de clases,
convertir la lucha de clases en guerra de clases, la guerra de clases en guerra civil y ganar la guerra civil, que es la fórmula de Lenin y la fórmula canónica y de Marx y de Engels antes, pero que Lenin es el que, y encima tiene suerte. En España no. En España falló, pero por poco. Pero ese hubiera sido el segundo país. También falló en Alemania, pero lo intentaron. Siempre lo mismo. Divides una sociedad, que se cree una división social que se convierta en guerra social y guerra civil, y a ganar la guerra civil. Claro, y yo creo que lo peculiar de este esquema en la actualidad, y cuando digo en la actualidad hablo de un fenómeno que de forma así muy visible no tiene más de 7 años, ¿eh? Sí. Actualidad, y que tiene pinta de ir a quedarse mucho tiempo, salvo que lo remediemos, es que reconozcamos la izquierda ha sido mucho más lista que la derecha a la hora de identificar hace ya mucho tiempo. Sí. Gramsci, con la hegemonía cultural, lo único que donde no llega Gramsci es a renunciar a la lucha de clases y a la idea de clase social. Es una época en que las clases estaban muy presentes. Hace un siglo. No era la sociedad de servicios. Claro, exacto. Claro. Entonces, él no llega ahí, pero sí se da cuenta de que la hegemonía se consigue en el teatro, en los libros, en la universidad, etcétera. Entonces, con el paso de los años, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, su esposa, elaboran de una forma erudita, sí, un poco abstrusa, pero erudita, lo que después, como tú comentabas, Pablo Iglesias resume en queda mal hablar de tal. Entonces, hablan de la radicalización de la democracia. ¿Por qué son posmarxistas? Porque renuncian al concepto de clase social como algo operativo, pero algo no a la conquista del poder absoluto. Exacto. Entonces, la conquista del poder se hace mediante la apropiación, primero, de las distintas luchas, lo que yo he llamado causas fragmentarias, y después dominando el discurso por el cual se articulan. Claro. Con lo cual, quien compra, yo lo digo aquí porque es la prueba, quien compra hoy una de esas causas fragmentarias, por ejemplo, el catastrofismo climático, compra todas las demás aunque no tenga nada que ver, porque se articulan al tener un esquema de fondo que es el sustitutivo de la lucha. Exactamente, o por ejemplo el orgullo. El orgullo que ya no puede ser gay. Yo recuerdo cuando nace el movimiento gay en Barcelona, en la ciudad que fue. De Cataluña. Yo recuerdo además la primera pelea, porque era amigo, no de Armand Fluvià, Petit, ¿no? y Cardín, se pelean. Por si había que publicar el que era homosexual y no lo decía. Entonces hay en Diván publica Cardín un texto disparatado, brillante pero enloquecido, que se llama Apología de Anita Bryan, el primer número de Diván, que era una tía que decía que había que perseguir a los homosexuales. Dice, bueno, esta mujer dice lo que piensa, vamos a entendernos con esta y tal, pero no neguemos la realidad, no digamos que aquí no pasa nada y tal. Y hay un gran debate siempre sobre la base de que lo gay tenía que abrir la libertad. Es decir, no era en sí mismo un proyecto, lo era, pero además libertad sexual. Exactamente lo contrario de lo que estamos viviendo, que es una dictadura de lo sexualmente correcto, que además ahora ya es tan caótico que ya no se sabe lo que es. Pero además con el agravante de que lo que se ha impuesto, por ejemplo en España, se ha impuesto en general en Occidente. En España es muy claro. Se ha impuesto una versión de esto que es la de la autodeterminación de género. Sí. Y además con el incentivo, la idea, el impulso de una identificación rápida en la infancia, en la escuela y tal. Bien, dejando aparte las consecuencias de tipo médico que tiene todo esto, donde yo no voy a entrar, pero que son graves. Esto es, en primer lugar, terriblemente peligroso para los homosexuales, porque tú no distingues en un chaval de 8 años que dice que le gustan los niños si resulta que este niño es gay o es una niña. Entonces la tendencia es decir, es una niña, no, perdona. Hay una cosa que se llama orientación sexual que es distinta al género, y en los propios términos de los woke, propios términos, la autodeterminación de género a ciertas edades es homofobia pura, porque borrando al gay igual que borran a las mujeres, y las feministas de la segunda ola no dejan de denunciarlo.
Bueno, esto es muy curioso porque es verdad que cualquiera que ha visto la historia del movimiento gay dice, bueno, esto es la ley más anti-gay que se ha hecho nunca, es la ley trans, porque niega el derecho de un joven a madurar y ver si es gay o es bisexual, o quiere ser gay, pero tener una familia con una mujer que puede ser lesbiana o no. Es decir, la posibilidad, el abanico que en una sociedad libre tienen las opciones sexuales. Primero se cargan la biología. La biología no existe, pero ¿cómo no va a existir la biología? Entonces, ¿qué hace el Instituto de la Mujer? Pero siguen cobrando. Después dicen que esto del sexo es opinable, voluntario, decidido en la infancia. Yo recuerdo aquí en este libro un niño de 7 años de Extremadura que lo pasean por las televisiones regionales, yo que está muy feliz porque él es una mujer, pero ¿qué sabe el puñetero niño a los 7 años de lo que es, de lo que va a ser y de lo que va a sentir cuando pase los 15? Que puede cambiar de opinión a los 10 y luego a los 12 otra vez y luego a los 15. Y han inventado esto, que yo creo que la tarada que tenemos, la cuchipandi de Nueva York, Irene Montero, no lo entiende, que cree que la hormonación es reversible. No. La hormonación es irreversible. Anteayer, había un resumen con uno de los, digamos, de los expertos en esto, decía, 1 de cada 100 casos es de transexual, los demás son impostados. Es una moda. Los niños que no saben qué hacer están disimulando su despiste o su confusión, que es normal durante bastantes años. Lo están confundiendo con la moda. En Estados Unidos, después de que saliera Oprah, Oprah es como Jorge Javier, todo lo que toca lo destroza, se multiplicó por 4.000 de un año a otro las peticiones de cambio de sexo. Pero vamos a ver, que es una moda. Que no es una necesidad ni siquiera personal. Bueno, la disforia ha existido toda siempre, la vida. Y es una cosa que ya se sabe el peso que tiene, el peso ponderado en la población, pero que es una moda, lo demuestra el hecho que el lugar donde están los woke más imbéciles del mundo, que es Hollywood, prácticamente todos los actores y actrices de allí tienen algún hijo que dice que se ha convertido en niña, se ha convertido en niño. Hombre, es evidente que ahí hay una cuestión de tendencia que es ajena a la naturaleza. El desconocimiento de la naturaleza humana, que es un punto en el que empezó a trabajar hace muchos años Pinker, resulta ser una de las claves para entender lo que sucede con todas las causas fragmentarias. En todas más o menos hay un desconocimiento, una negación, una negación de la naturaleza humana en el sentido de ingeniería social totalitaria dentro de un sistema democrático que lo laclaviano quiere radicalizar. Lo que ellos quieren es radicalicemos la democracia. ¿Cómo lo hacen? Cogen esas causas y cada una de esas causas es una generadora de antagonismo. Todas juntas, como ellos compran el juego entero, son antagonismos parciales, cada uno de ellos exige, claro, se articulan por el discurso, pero cada uno de ellos exige un sentido una susceptibilidad extrema, es decir, que los que lo defienden se ofenden muy deprisa. Sí, por eso en tu libro los ofendidos, ofendiditos, aquí todo el mundo está ofendido por algo. Claro, pero tú fíjate, como ejemplo, porque se entiende mejor. Isaac Serra vuelve de Nueva York y dice, o de Washington, y dice, los que nos han criticado están practicando la violencia política. Los woke interpretan la crítica como violencia. Contra ellos. Pero ellos la pueden ejercer. Pero claro, ¿por qué la pueden ejercer? Porque como ya dan por descontado que criticarles es violencia, su violencia es legítima defensa. Siempre. Es una violencia legítima. Es la proyección que han hecho los comunistas siempre. Pero el problema es que por el camino te has dejado ya la igualdad de la ley, el peso, la carga de la prueba, la libertad de expresión. Entonces, mi tesis en el libro es que lo que está en peligro, lo que ha puesto en peligro grave la democracia liberal es la neoizquierda. Es decir, la izquierda ya no es lo que era. Tú has entrado a fondo en muchos libros en los problemas intelectuales, morales y prácticos de la izquierda. La izquierda actual
es otra cosa, no necesita leer nada, le basta con unas consignas. Es conveniente que no lea. Es conveniente que no lea, no vaya a pensar algo. Sí. El fondo naturalmente es el mismo. Hay unos ingenieros sociales que en un momento dado tienen que actuar por la vía de la opresión clara, abierta y de la fuerza, y que hoy no necesitan hacerlo, porque ya tienen una serie de aparatos de penetración ideológica en sus manos. Como son más listos que la derecha, insisto, sí, hace mucho tiempo que dominan la universidad, los medios de comunicación, la escuela, el mundo audiovisual, las productoras. Las productoras, etcétera. A ver, Paco Rosé. Sí, bueno, compartiendo buena parte del análisis que hace Juan Carlos, Juan Carlos ha estado en el análisis de la situación, pero también en la acción política. Y es un aspecto que me interesa, porque evidentemente podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, pero volvemos un poco a lo importante, es el qué hacer. Partimos, tú entraste en la política y con la nueva política de la mano de Ciudadanos, incluso aquella escena en el que se veía, creo que fue en La Sexta, Albert Rivera y Pablo Iglesias escenificando que venían a ser los nuevos hacedores de la situación política. Al cabo de tiempo, Ciudadanos, pues con todas las expectativas, se ha ido diluyendo y abandonando alguna de esas banderas. Por ejemplo, digamos, todo lo que tiene que ver la violencia de género. De hecho, pues se autorizó pues a Marta Rivera de la Cruz, que es ahora mismo una de las consejeras en todo eso. Y todo ese proceso ha llevado, creo yo, que ha contribuido a la destrucción de un proyecto que nació en Cataluña y que hubiera hecho posible pues aquel proyecto que Trudeau hizo, el Trudeau padre, no hijo, hizo en Canadá, que alguien partiendo de Cataluña pues hace una política nacional de integración, etcétera, etcétera. Al cabo del tiempo, ¿qué ha pasado con Ciudadanos? Porque muchas de esas banderas que ahora tú enarbolas, pues han ido abandonando y tú estabas allí para hacerlo. Sí. Me interesa mucho ese análisis y un poco qué se puede hacer y cuál puede ser el futuro, si se puede reconstruir de ahí o ya es una etapa que se ha cerrado y es un proyecto al que hay que entregar las llaves y dedicarse a otra cosa. Me interesaría esa parte más como en el que es una mezcla del análisis político de tu libro y también de la acción política, me parece primordial en los tiempos que corren. Por el análisis que has hecho de la izquierda, pues estamos de acuerdo, es una izquierda absolutamente reaccionaria. No volvemos un poco a los ingenios de almas de su día, etcétera, etcétera, pero lo importante es qué hacer frente a ese proceso, igual que vamos a ver una escenificación importante hoy en el debate sobre las ruinas de la nación por parte de Pedro Sánchez y sus socios, que van a ser los chamarileros que se van a aprovechar de los despojos de esa nación y que va a seguir en ese proyecto. Bueno, pues yo sobre esto te diría en primer lugar que yo siempre defendí las posturas que defienden este libro, que podemos resumir en guerra cultural. Luego, por guerra cultural cada cual entiende lo que quiere, pero sí, o sea, yo como ya he escrito el libro, queda claro lo que quiero decir yo. Yo siempre he defendido que el combate importante era ese, porque si no siempre íbamos a jugar con las manos atadas a la espalda. Eso me parecía que en Ciudadanos iba a ser sencillo de entender, porque habíamos vivido un proceso así en Cataluña. Sí. Nos habíamos enfrentado a una hegemonía terrible, absoluta del nacionalismo, que penetraba no ya a través de los medios, sino a través de los amigos, a través de familiares, que se te metía en el dormitorio y en la cama. Bueno, aquello era una espiral del silencio terrorífica que había roto en su momento Federico con el grupo de profesores y el manifiesto de los 2300, y que después, como los echaron a todos, pues se impuso el silencio. Luego hay un pequeño grupo de personas, yo estoy en ese pequeño grupo antes de que exista Ciudadanos, que rompemos la espiral del silencio. Cuando tú rompes la espiral del silencio, aunque seas 1, 2 o 3 personas, pasa algo muy importante, porque cambia o sea, es como un sistema complejo. Tú rompes la espiral del silencio y los patrones que se empiezan a adoptar son otros, y al final habrán dado un golpe de Estado, pero hoy Cataluña no es la tumba de la libertad que era entonces. O sea, yo personalmente no quiero saber nada de Cataluña.
pero eso es una cosa personal mía. Le deseo lo mejor a los catalanes, pero a mí que me olviden. Ahora bien, yo sé que ahora hay muchísima gente en los medios diciendo cosas que antes, lo decíamos, 1, 2 o 3 personas, 3 a lo mejor es demasiado, y nos llamaban de todo. Como habíamos vivido eso en Cataluña, pensamos, bueno, yo pensaba, al final es romper la espiral del silencio. Que era más fácil fuera de Cataluña. Era más fácil fuera de Cataluña y la vamos a romper con el catastrofismo climático, la vamos a romper con el tema de la autodeterminación de género, la vamos a romper con lo de la carga de la prueba, la vamos a romper con el tema del indigenismo, la vamos a... Bueno, pues no se rompía por 2 razones. Debo decir con toda justicia que Albert estaba muy cerca de mis posiciones, por no decir en las mismas, pero ahí había que mantener cohesionado a un grupo de gente que, pues lógicamente, muchos de ellos habían sido víctimas de... Claro, es que lo hegemónico es hegemónico en el sentido de que se te ha metido en la cabeza y tú piensas en esos esquemas, piensas con esos esquemas. Y eso nos pasó, no quiero decir nombres propios, pero pasó mucho, sobre todo nos pasó con gente que tenía poder institucional, pero no estaba en el núcleo decisor del partido, que ya iban por su cuenta, y a la que iban por su cuenta asumían los esquemas de pensamiento hegemónicos. Y entonces ya no había manera. Eso en primer lugar. Sí, pero el que se carga lo de Marta Rivera es Albert, ¿eh? Sí, bueno. Porque había unas encuestas, porque la encuestitis, que es como la cistitis del pensamiento, o sea, es una especie de enfriamiento peligroso. O sea, cuando ven las encuestas, es que el PP ha muerto de lo mismo, hasta la parte, digamos, más bullanguera. Es que las encuestas dicen que hay una mayoría que dice que esto del clima está muy mal. Primero, las encuestas, me da igual lo que digan las encuestas, es mentira. Bueno, igual. Pero es que esto mismo que estás diciendo, claro, lo dije yo en ejecutivas del partido. Claro. Venían los supuestos expertos y yo decía, si tan expertos son, ¿por qué no se ponen ellos aquí? Claro. Y son ellos portavoces parlamentarios, sí. Y son ellos, es decir... a mí siempre me pareció un disparate el caso que se les hacía a los supuestos expertos, que además venían con algo trucado, sí. No necesariamente de forma consciente, sino por sus propios prejuicios. Las preguntas eran trucadas, y lo más trucado de todo, lo más trucado del mundo son los focus group. Hemos reunido a un grupo de gente para que espontáneamente hable. Sí, espontáneamente, y tú haces la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué le preguntas tú? Porque, claro, no nos chupamos el dedo, ¿no? Tú vas a acabar diciendo lo que yo quiera en un focus group. Entonces, a mí todo eso me pareció humo, lo dije en la cara de los propios vendedores de humo, lo dije insistentemente. Pero, ¿qué quieres que te diga? Las organizaciones políticas tienen una lógica que al final, oye, yo pues hice lo que... Y de los nuevos focus groups que se han creado para ver el futuro, la viabilidad del partido, ¿tú qué piensas al respecto? Ahí te contesto directamente. El partido está muerto, ¿no? Ciudadanos no existe. Lo que un día se llamó Ciudadanos ya se murió, y ahora hay una cosa que lleva esa etiqueta que no tiene ningún sentido, es una cosa disparatada, que da palos de ciego, que intentó hacerse mociones de censura a sus propios gobiernos donde estaban ellos, traicionando al Partido Popular, pactando con los socialistas en el momento en que los socialistas han sido más montaraces, que ya es decir, en su historia democrática. Por tanto, eso no existe, no hay nada que hacer, y lo mejor que puede hacer además es que los pocos votos que no les van a servir para conseguir ni un diputado se vayan al PP o a Vox, que son los partidos útiles. ¿Incluido en Cataluña? ¿O en Cataluña ves que Cataluña tiene supervivencia por sí mismo? Cataluña pasó de 36 diputados a 6 y Vox sacó 11. Y los 11 diputados que sacó Vox venían de Ciudadanos. Y otros que habían votado a Ciudadanos se fueron a la abstención. Al PP no se fueron, porque el PP siguió con 3 diputados, que es lo que tenía. Bajó uno. Bajó uno, tenía 4. Tenía 4 y bajó 1. Por tanto, ahí no se fue. Se fueron al PSC tampoco. Se fueron a la abstención y se fueron a Vox. ¿Por qué? Porque lo que la gente en Cataluña, la gente que nos votaba en Cataluña quería, era un enfrentamiento firme, frontal al nacionalismo, sin ceder en nada. Y eso dejó de hacer los Ciudadanos tan pronto como nos fuimos por la puerta unos cuantos.
Media ejecutiva. A ver, que hay muchas preguntas. Sí. A ver, Silvia. Nuestro invitado se presenta en Twitter como abogado y columnista en ABC, pero es, que duda cabe, mucho más. Su paso por Ciudadanos supuso un punto de inflexión. También su salida del partido. Juan Carlos Girauta se dio de baja, seguro que lo recuerda todo el mundo, cuando la formación naranja, en plena pandemia, votó a favor de mantener el estado de alarma. Desde entonces se ha rumoreado acerca de que podía acercarse a Partido Popular o Vox. Hay mucha curiosidad entre los oyentes. Si le parece, les escuchamos a la vuelta, porque quieren saber cuál es su futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Sí, vamos allá con esas preguntas. Le adelanto que hay muchas preguntas, como decíamos antes de la pausa, sobre su futuro y también sobre Ciudadanos. Señor Girauta, como el domingo dijo Pedro Sánchez que Euskadi y España son dos países, los separatistas a los que ha indultado Sánchez, catalanes, también dice que lo suyo es una nación, Rufián y compañía. ¿No cree usted que si ahora estos días es el debate sobre el estado de la nación, entonces el PNV, Esquerra y Bildu no tenían que participar en este debate? Porque ellos son como de otra nación, de otro planeta superior. ¿Qué haría él hoy en el Congreso si fuese diputado de un grupo importante? Le pregunto como un liberal que supongo sigue siendo. ¿No cree que usted que tal como va el mundo, no ya solo España, ha llegado el punto en que alguien capacitado empiece a poner en marcha algo así como la rebelión de Atlas para que dejen de sangrarnos? ¿Piensa usted, como otros, que Vox es totalmente equiparable a Bildu Sortu? Que era un partido importantísimo en Cataluña, la Inés ganó. Me gustaría saber que me dijera este hombre, que parece un hombre inteligente, qué es lo que han hecho para aparecer y desaparecer en tan poco tiempo. Señor Girauta, el error no es que usted, Rivera y luego Arrimadas se fuesen a Madrid, no, el error fue a quién dejaron ahí. Ese error, entre otros grandes errores, realmente el de condicionar el apoyo al 155 a elecciones inmediatas. Eso para mí fue lamentable, fue una traición. ¿No considera usted que tal y como está en este momento Ciudadanos, con la pérdida total de representación, con una pérdida igualmente de votos, ¿no considera usted que sería más adecuado para unir las fuerzas de la derecha o del centro derecha que se unieran al Partido Popular aquellas cabezas que todavía quedan en Ciudadanos? Buenos días, señor Girauta. Me gustaría preguntarle si va usted a irse a otro partido y seguir en la política activa. Bueno, te quejarás de la atención del público. Pues no me quejo en absoluto. Son muchas preguntas. Voy a intentar contestar más o menos al sentido general de todas. No tengo la menor intención de volver a la política profesional. Yo de la política no me separo porque me interesa la política y por lo tanto yo creo que incido más a través de mis columnas y con los libros que lo que pueda incidir desde un partido donde quieras que no, pues salvo que lo presidas tú, sí. Pues tienes que transigir con muchas cosas, tienes que callar muchas cosas. Yo intenté, como portavoz parlamentario, pues decir lo máximo que podía decir, de la forma que a mí me parecía justa, sin salirme de las líneas que dentro de la ejecutiva habíamos decidido y dentro de la dirección del grupo parlamentario habíamos decidido. Y ahí a veces pues había temas en los que no podía entrar. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos tienen una lógica que no es la del intelectual libre. Los partidos políticos tienen mucho cuidado en no pisar minas. Es una expresión que se usaba mucho. Oye, no pises esta mina, que te sacan lo de Franco, que te sacan lo de no sé qué, que te sacan lo del fracking. Estos son minas. ¿Por qué? Minas en el sentido de que te vas a hacer daño seguro, porque digas lo que digas, habrá una parte que se va a cabrear. Bueno, pero digamos, los cabezas de huevo, sin yema y sin clara, que son los que creen que a la política se viene a no estorbar. Como dijo Casado cuando se transmutó en eunuco, el partido tiene que parecerse a la sociedad. Y después, entonces, ¿qué falta hacer partido? Claro. Pero las minas obedecen a ese criterio. ¿Cómo has visto, por cierto, tú lo de Casado? Porque tú con Casado siempre has tenido también una buena relación, sí, ¿verdad? Yo tengo en alta estima a Pablo Casado. En lo personal, yo creo que cometió errores. Hombre, yo le dediqué una página a veces que se llamaba Caín, sí, el día que hizo su discurso en la moción de censura contra Vox. A pesar de eso,
Oye, él Bueno, y fue pequeño al lado del que hizo contra Ayuso en la COPE. Claro, pero luego claro, pasaron unas cosas los meses después. Pero que más allá de estas cuestiones, Pablo Casado es una persona honrada, íntegra, que se equivocó mucho, que seguramente confió en quien no debía. ¿Pero cómo va a ser íntegro un tío que acusa de robar a alguien sin ninguna prueba para echarla del partido? A ver, sí, eso es un error terrible. No, eso no es un error, eso es un crimen, es un asesinato civil y una destrucción política. Bueno, y también es, si me permites, o sea, sí, te entiendo, pero también es la reacción de alguien que ha visto una rueda de prensa y al ver esa rueda de prensa ha dicho: estoy muerto políticamente. Porque es que lo estaba. Es decir, la entrevista que hizo con Carlos Herrera podía no haberla hecho. No, de hecho no la iba a hacer, la quiso hacer él en vez de Teodoro. Con o sin entrevista, él estaba muerto políticamente después de la rueda de prensa. No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. Bueno, pues no es verdad. Nosotros lo lo podemos contar. Estábamos allí, y asegurar estábamos con Feijóo en efectivamente. Sanjenjo. Y no es verdad, no es verdad. Todo lo Él contrario. no. Teodoro sí, pero él no. De hecho, en la entrevista, porque además fue simultánea, nos iba llegando lo que le estaba diciendo a Herrera. Y entonces Feijóo dice: el presidente lo puede echar a todos, porque es su prerrogativa y debe ejercerla ya, y puede hacerlo y empezar tal. Es decir, al único que no tocaba era a Casado. Pero Casado, que no tenía que estar en la COPE, se presenta y le dice a Carlos que sustituye él a Teodoro, que era el que tenía que hablar. ¿Por qué? Pues porque hay un problema moral, estructural, en Casado terrible, que es lo que le lleva a cargarse. Pero llevaba un año en esa operación, un año. Ahí pasa algo, en fin, que nunca sabremos, porque Sí, hablamos de lo dos sabemos. personas que eran muy amigos, desde hacía muchos años. Pablo Casado pone de candidata a Isabel Díaz Ayuso en contra del criterio de la gente que tiene a su es alrededor. que ahí estoy adelantando mi libro, ¿verdad? Pero porque yo no convenzo a Manolo Pizarro, que me manda a mí a convencerlo, porque nadie quiso ir a Madrid, que estaba perdido. O sea, eso de que pone, que se juega, mentira total. Mentira total, porque lo viví yo. Nombres de... Sí, y Jaime Mayor y María San Gil y alguno más, ¿no? Sí, no, por eso. Sí, lo sé. Lo mismo hasta se lo ofreció al propio Sí, pero Giraud. lo sé. Y le dicen que no. Pero Oye, claro, ¿y qué crees que va a pasar con Pablo Iglesias? Porque Federico tiene la teoría de que Pablo Iglesias regresa. Quiere volver. Y que la muestra fehaciente de eso es Todo el este cambio de número... dentadura y el botox en la cara. Hay un dato que a mí me hace coincidir con esta tesis, que es que por un asunto doméstico de unos audios que son sumamente desagradables, por horteras, además, se posicionen 4 jefes de Estado hispanoamericanos. Bien, O sea, 4 cabecillas comunistas como Pablo Iglesias. 4 tipos como Pablo Iglesias, pero que son jefes de Estado. Entonces, quiero decir, jefes de Estado que se meten en una y cosa... Mélenchon. Y Mélenchon. También se ha unido, Entonces, ¿no? Comunistas del mundo Es unidos. evidente que el presidente de Chile o el presidente de Colombia no están en su casa mirando a ver qué ha dicho Ferreras hoy o qué le ha contestado, no sé qué. Es obvio que alguien ha cogido y ha hecho una campaña y viene a decir: a mí me echaron con mentiras, y todo. Yo he estado tocado siempre por culpa de una serie de mentiras que curiosamente son de La Sexta. Es que me da la risa. Claro. Y entonces, los que lo pusieron, ahora hay que mentira tan grande. Dice, el $500,000 monedero, ese también era falso. Y el dinero de Irán, pero vuelve. Yo lo vi. Se ha cambiado la dentadura, se ha puesto de ácido hialurónico, se ha ido al estilista, y ayer le echó una bronca a la de Televisión Española. ¿Eso es de qué? ¿Ha vuelto el machirulo? Bueno, eso es que... Es que ha dejado a 2 nenas que no pintan nada. Que pega broncas. Sí, Hombre, claro. Es un hombre que se presentó a las elecciones con su cara. Sí, como señor. si fuera el Che Guevara con su coleta. en una película. Es que Por cierto, ilegalmente, porque eso no se puede no hacer. se puede hacer. Bueno, lo que no se imaginaba Pablo Iglesias es que se le iba a subir al hombro Yolanda.
No, la puso él creyendo que era un loro, claro, y era una cacatúa. Bueno, es que nunca te puedes fiar de estas cosas. No, eso le pasó no. a Susana con Igual, Antonio. cuando dijo, mira, guárdame el sitio que ahora vengo. Sí, vete. Es que aquí cualquiera Sí, es un pero fíjate ambicioso, las dos sí. que pone. Pone a Ione, compañera en psicología de Irene, o sea, del mismo nivel. Y luego pone a Yolanda Díaz, creyendo que, por supuesto, Yolanda hará lo que él le diga, porque es una nulidad. Lo da por hecho. ¿Qué pasa? Que luego la otra cae en el ámbito del otro machirulo, que es el macho, el chulángano Sánchez. Pero, ¿cuánto le ha durado la expectativa auditiva de Yolanda? Ya ha muerto en las últimas encuestas, está por debajo de Izquierda Unida. O sea, eso se ha acabado, pero va a volver. Pero ella ha movilizado contra todo lo que podía esperar Pablo Iglesias. Ella ha movilizado periodistas, creadores de opinión, empresarios, lo que quieras. todos Pero los votos, sectores, además, votos sí. ni uno. Bueno, pero claro, Oye, Juan Carlos, y para ti entonces, ¿quién es el personaje político, pero por talento, por valía, que ahora mismo destacarías más del Parlamento, ¿no? Porque del Parlamento o de los parlamentos. No, hombre, yo creo que el gran personaje político es Isabel Díaz Ayuso, en la medida en que siendo, primero, alguien que identifica perfectamente lo urgente, que es echar a Sánchez. Segundo, que lo hace desde la guerra cultural, sin ningún complejo, y además, pues con una gracia y con una capacidad para ganarse apoyos incondicionales de los suyos y más o menos condicionales de los que no son suyos. Obviamente es el gran personaje de la derecha. Yo creo que Feijóo, si sigue haciendo lo que hace, es decir, darle cabida a todos dentro del partido, puede aglutinar mucho voto, y creo que Vox, desde luego, va a seguir presente, y estoy prácticamente seguro de que la mayoría absoluta el PP no la va a sacar, y por tanto va a necesitar a Vox, sea sus votos, sea con ministros suyos. Entonces, conviene no dormirse aquí. Es decir, el sanchismo no solo rompe con la Constitución española. El sanchismo rompe con la cohesión, el sanchismo rompe con la decencia, el sanchismo rompe con principios que parecía que no se podían tocar. Tú no podías, o sea, es que tú le dices a alguien hace 10 años que se va a pactar con la ETA, que decidan ellos cómo se tiene que recordar la transición, y te meten en un psiquiátrico. O sea, es que no puede ser. Bueno, pues el sanchismo es el mal, es el mal. Y eso es algo que debería tener presente la gente antes de decir, ay, que no sé, esta vez no sé, pues a lo mejor me abstengo, pues a lo mejor no sé qué. Mira, aquí hay dos partidos a los que puedes votar para echar a Sánchez, que son los que tendrán representación y que son completamente claros en la idea de que a Sánchez hay que echarlo. Vox y PP, PP y Vox. Todos los demás apoyarán a Sánchez si dan mayoría. Porque eso es un mercadillo. Esa coalición no tiene principios, es una coalición de gente que pide cosas a cambio de... Está uno de Teruel, que es valenciano, Teruel Alpiste, que vota lo de la ETA. ¿Tú crees que en Teruel han votado en Teruel para que la memoria de Teruel la dicte la ETA? En fin, bueno, Girauta te ve en plena forma. Sí, yo calculo que en 4 meses tiene que estar de agredidos. vuelta en la política, porque hay gente que está destinado a eso. Es como si dices que el loquillo no canta. No cantará este mes, pero acabará cantando. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro. Gracias. Vamos a hacer una pausa y no sabemos... Antonio, en teoría, tiene que empezar a hablar Antonio a las 12. empieza a las 12, sí. A las 12, pero ya estará calentando motores. Bueno, no sé. Y sobre todo me interesa mucho Barbie Emociones, a ver qué se le ha ocurrido. Sí, pero Barbie Emociones hoy no habla, Federico. Es igual, estará, pero si Barbie solo existe para la prensa. A mí me gusta más la Barbie Coacher. Barbie Coacher. Bueno, tú es que eres muy pichinglis. Yo voy más a lo castizo. Porque si le digo Barbie Tripas va a ser peor todavía, ¿no? Barbie Emociones. Bueno, vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.